Como introducción, en el siguiente proyecto realizamos una exhaustiva investigación, análisis y corrección de una instalación eléctrica e iluminación en una vivienda ubicada en la ciudad de La Paz. Durante este proyecto se realizaron cálculos detallados con el objetivo de evaluar si la instalación cumple con los requisitos establecidos en la norma boliviana NB 777. Estos cálculos incluyeron aspectos clave como la capacidad de carga, la distribución eficiente de la energía, la seguridad eléctrica y la adecuada iluminación de los espacios. Mediante este estudio se buscó garantizar que la instalación cumpliera con los estándares de calidad y seguridad establecidos por la normativa vigente. Objetivos. Nuestros objetivos son los siguientes: investigar y evaluar minuciosamente el estado actual de la instalación eléctrica del departamento, analizando su funcionamiento y posibles fallas o deficiencias existentes. También realizamos cálculos detallados para determinar las cargas eléctricas actuales, teniendo en cuenta factores como el consumo de los equipos, la distribución de la energía y capacidad de la instalación, y diseñar un plan integral de mejora para la instalación eléctrica, proponiendo cambios y ajustes que cumplan con los estándares establecidos por la norma boliviana NB 777. Esto incluye la selección de dispositivos de protección adecuados, el dimensionamiento correcto de los conductores, la distribución óptima de los circuitos y la implementación de sistemas de iluminación eficientes y seguros, garantizando que el plan de mejora propuesto cumpla con los requisitos de seguridad, calidad y eficiencia enérgica establecidos en la norma vigente, con el objetivo de proporcionar un entorno eléctrico confiable y seguro para los ocupantes del departamento. Conceptos. Luz. La luz es una forma de radiación electromagnética que se encuentra dentro del espectro visible y permite la percepción visual. En el ámbito de la electrotecnia, el estudio de la luz es fundamental para el diseño y análisis de sistemas de iluminación, así como para comprender los principios detrás de los dispositivos ópticos y sensores. La luz representa varias características que son relevantes en el contexto de la electrotecnia, como ser el espectro electromagnético, la velocidad de propagación y la naturaleza ondulatoria y corpuscular. La luminancia. La luminancia es una medida objetiva de la cantidad de luz emitida o reflejada por una superficie en una dirección específica. Representa la intensidad percibida de la luz y se utiliza para cuantificar el brillo de una fuente de luz o de un objeto iluminado. La luminancia se puede calcular utilizando la siguiente fórmula, donde L va a ser igual a pi por intensidad por radio al cuadrado por coseno de tita sobre área. La iluminancia. La iluminancia es una medida de la cantidad de luz que incide sobre una superficie y esta representa la cantidad de luz que incide por unidad de área y se expresa en lux. En el campo de la electrotecnia, la iluminación es un parámetro esencial en el diseño y evaluación de sistemas de iluminación, ya que determina la cantidad de luz disponible en un entorno y afecta directamente a la visibilidad y comodidad visual. La fórmula que nos va a ayudar a calcular la iluminancia va a ser dividiendo el flujo luminoso emitido por las fuentes de luz por el área en la que incide la luz. Luminaria. Una luminaria es un dispositivo eléctrico diseñado para contener, proteger y distribuir la luz emitida por una o varias fuentes de iluminación. Las luminarias son componentes clave en un sistema de iluminación y desempeñan un papel fundamental en la dirección, distribución y control de luz en un entorno específico. En el campo de la electrotecnia, el estudio de las luminarias abarca aspectos como el diseño, la eficiencia energética, el rendimiento lumínico y la seguridad en la iluminación.
Como podemos observar en las imágenes, tenemos varias opciones de diseño y estas tienen características bastante relacionadas con la electrotecnia, como ser la funcionalidad y su diseño, los tipos de luminarias, la distribución de la luz, la eficiencia energética y las normativas y estándares. Diferencia luminancia e iluminancia. La luminancia se refiere al brillo percibido de una superficie o fuente de luz, que es una medida de la cantidad de luz que se refleja o emite desde una superficie en una dirección específica, mientras que la iluminancia se refiere a la cantidad de luz que incide sobre una superficie. Es una medida de la densidad de flujo luminoso que llega a un determinado área. Flujo luminoso. El flujo luminoso es una medida de la cantidad total de luz emitida por una fuente de iluminación en todas las direcciones. Se expresa en lúmenes y representa la cantidad de energía radiante visible percibida por el ojo humano. En el campo de la electrotecnia, el flujo luminoso es un parámetro esencial para caracterizar y comparar la salida de luz de diferentes fuentes y luminarias. La fórmula en la que se puede calcular el flujo luminoso se puede calcular sumando las contribuciones de todas las direcciones en las que se emite la luz. Intensidad luminosa. La intensidad luminosa es una medida de la cantidad de luz que una fuente emite en una dirección específica. Se refiere a la cantidad de flujo luminoso que se emite por unidad de ángulo sólido en una dirección determinada. La intensidad luminosa se expresa en candelas y está relacionada con la dirección y concentración de la luz emitida por una fuente puntual. La intensidad luminosa también se puede calcular a partir de mediciones de flujo luminoso y ángulo sólido utilizando la siguiente fórmula. Intensidad va a ser igual al flujo luminoso sobre el ángulo sólido en estereoradiantes. Circuitos electrónicos. Un circuito electrónico es una red interconectada de componentes eléctricos, como resistencias, condensadores, inductores y fuentes de energía, que permite el flujo de corriente eléctrica. Los circuitos electrónicos se utilizan para controlar y distribuir la electricidad de manera eficiente para diversos fines, como iluminación, energía, comunicadores y electrónica. Las características de los circuitos electrónicos son los componentes, las leyes y principios, los tipos de circuitos y el análisis y diseño. Conductores ductos. En el ámbito de la electrotecnia, los conductores y ductos juegan un papel fundamental en el transporte de la corriente eléctrica de un punto a otro punto de circuito. Los conductores son materiales utilizados para proporcionar un camino de baja resistencia al flujo de corriente eléctrica, mientras que los ductos se refiere a la canalización o tuberías que protegen y contienen los conductores eléctricos. Empalmes. Los empalmes son técnicas utilizadas para unir o conectar dos o más conductores eléctricos, ya sea del mismo tipo o de diferentes tipos, con el fin de establecer una conexión eléctrica continua y confiable. Los empalmes son fundamentales para garantizar la continuidad de la corriente eléctrica en un circuito y asegurar una transición y transmisión eficiente de la energía eléctrica. Norma boliviana NB 777. La norma boliviana NB 777 es una normativa técnica establecida por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA en Bolivia. Esta norma se refiere a los requisitos y especificaciones técnicas para instalaciones eléctricas de baja tensión en edificaciones residenciales, comerciales e industriales. Las características y aspectos relevantes de la norma boliviana NB 777. El alcance de la aplicación.
La norma establece los requisitos técnicos para el diseño, instalación, operación, mantenimiento y seguridad de las instalaciones eléctricas de baja tensión en Bolivia. Se aplica a edificaciones residenciales, comerciales e industriales. Reglamentación de componentes y sistemas. La norma aborda diferentes aspectos relacionados con los componentes y sistemas eléctricos, incluyendo el diseño y dimensionamiento de conductores y dispositivos de protección. Los requisitos de seguridad. La norma hace hincapié a la importancia de garantizar la seguridad en las instalaciones eléctricas, la conformidad y certificación. La norma boliviana NB 777 establece los criterios y procedimientos para la evaluación de la conformidad de las instalaciones eléctricas, así como los requisitos para la certificación de instalaciones eléctricas. Estos procesos aseguran que las instalaciones cumplan con los estándares establecidos y sean seguras para su uso. Potencia activa. La potencia activa es una medida de la cantidad de energía eléctrica real consumida o suministrada por un dispositivo o sistema en un circuito de corriente alterna. Representa la parte de la potencia eléctrica que se convierte en trabajo útil, como la generación de calor, movimiento mecánico o iluminación. La potencia activa se mide en vatios y se calcula multiplicando el valor efectivo del voltaje, el valor efectivo de la corriente y el factor de potencia. Potencia reactiva. La potencia reactiva es una medida de la energía almacenada y liberada en elementos inductivos y capacitivos de un sistema eléctrico en corriente alterna. No realiza trabajo útil directamente, pero es necesario para mantener el flujo de energía en estos elementos. Se representa en voltiamperios reactivos y se calcula multiplicando el valor efectivo del voltaje, el valor efectivo de la corriente y el factor de potencia reactiva. Dentro del esquema se puede ver que se tiene un total de 8 ambientes en una superficie de 75.1 metros al cuadrado. En este está la sala y el comedor, la cocina, los baños y las habitaciones. Dentro de lo que es el diagrama eléctrico se puede ver que en la disposición de las áreas en total se tiene 11 luminarias de tipo LED, 10 interruptores simples y 11 enchufes. Todos estos se encuentran distribuidos en las distintas áreas del departamento. En cuanto a la información del departamento, se tienen las medidas dependiendo del área del cual se habla y se ve que en todos los casos se tiene una altura de 3 metros. Respecto a la potencia, para poder sacar la potencia de cada área, se toma en cuenta la cantidad de luminarias por espacio, multiplicando las mismas por la potencia de cada foco, pudiendo variar desde 3 watts hasta 18, y teniendo flujos luminosos de 210 y 730 lúmenes. En relación a la situación actual de la luminotecnia y haciendo uso de los datos ya mencionados anteriormente, se utiliza la fórmula que se puede ver en las diapositivas. Esto con el fin de hallar la cantidad de luxes para ver si es que se encuentra dentro de la norma o no, para poder realizar una corrección. En este caso tenemos que la habitación principal, el baño en suite, el baño, la cocina, la sala de estar y el comedor y el pasillo no se encuentran dentro de lo que es la norma boliviana. En esta tabla se puede encontrar un resumen de los datos obtenidos respecto de la situación actual del departamento. Para poder identificar lo que es la situación actual de potencia en relación a los electrodomésticos, se hizo uso de las siguientes 3 fórmulas que se muestran en las diapositivas, donde la potencia activa, el voltaje, la intensidad y el factor de potencia se encuentran presentes. Habiendo mencionado lo anterior, se tiene en esta tabla todas las potencias que tienen los aparatos que se encuentran dentro de cada ambiente en el departamento, incluyendo su factor de potencia, su potencia reactiva y también aparente.
En el caso de las luminarias se hizo uso de las mismas fórmulas que se tiene anteriormente para la potencia de los electrodomésticos, sin embargo en este caso se tomó en cuenta un factor de potencia de 0.9 para todos los casos. Tomando en cuenta que ya se tienen las potencias activas de cada luminaria por área, se procedió a hallar la intensidad y la potencia reactiva de cada espacio. En cuanto a los resultados de consumo, se puede mostrar la siguiente tabla en el cual se muestran las áreas, la potencia activa por cada área, el tiempo de uso en el mes en horas y también el consumo de watts por mes. Se puede ver de manera más organizada en la siguiente tabla. Siguiendo con los electrodomésticos, se puede ver que los resultados actuales de la potencia activa, reactiva y aparente son de 14.677.975, 278.637.54 y 40.014.980 respectivamente. De igual manera se sacó el promedio de cada uno, mostrándose en las siguientes dos tablas de resultados y consumo. Pasando de los electrodomésticos a la luminaria, igual tenemos la potencia activa, reactiva y aparente, al igual que el factor de potencia de la situación actual y el ángulo de desfase, pudiendo tener los resultados del precio de energía, la potencia consumida y el costo total. En esta última tabla se puede ver un resumen de los consumos y resultados que se tiene de las dos partes en cuanto a la luminaria y también a los electrodomésticos, teniendo una intensidad de corriente total de 73.23 amperes. Situación propuesta. En la siguiente tabla podemos observar lo que es la iluminación propuesta. Esta se adquirió gracias a los cálculos realizados y también gracias a la normativa boliviana 777. En la primera área podemos observar la habitación principal contaría con 3 luminarias. La habitación compartida y individual estarían manteniéndose ya que cumplen la norma. El baño en suite serían 2 luminarias, el escritorio sería una luminaria, igual cumple con la norma. En el baño familiar sería 2 luminarias, la cocina 4 luminarias, la sala de estar y comedor serían 12 luminarias. Tomar en cuenta que la propietaria tiene un negocio de cerámica fría donde hace manualidades, y también tomamos en cuenta para lo que es la sala de estar y comedor, ya que es su área de trabajo. En el pasillo contaríamos con 4 luminarias. En la entrada sería una luminaria, igual cumple con la norma. En total serían 31 luminarias. También debemos tomar en cuenta lo que es en el toma corrientes. El departamento cumplía con la norma, que era de la puerta al toma corriente 1.80 y de toma corriente a toma corriente 3.6. En total tendríamos 16 tomacorrientes, 11 interruptores. Podemos observar lo que es el plano de la corrección de las luminarias de acuerdo a lo que son las medidas correctas y también a la normativa 777. Las luminarias propuestas son focos LED, tanto en la habitación como en la cocina y sala comedor. Recomendamos el foco Lumière de 9 watts, para los baños un foco de 12 watts, para los pasillos un foco de 6 watts. Bueno, continuando con la comparación de resultados, en esta diapositiva podemos observar 2 tipos de tablas. La primera tabla es de la situación actual que presenta el departamento y la segunda es la corrección implementando nuestra propuesta. Podemos observar el factor de potencia que en la situación actual nos daba de 0,36 y con la corrección de 0,95. También podemos ver la diferencia entre los ángulos. El ángulo actual de 68,53 grados y con la corrección de 18,19. Posteriormente, con la sección del cable, implementando la propuesta, de acuerdo a la norma boliviana, la sección del cable es de 50 milímetros cuadrados. Nosotros haciendo el cálculo obtenemos la sección de 49.61 milímetros cuadrados
Este equivale igual a 50 milímetros cuadrados. Esto nos quiere decir que cumple con la norma boliviana. En la siguiente tabla también podemos ver los elementos que se fueron corrigiendo juntamente implementando la propuesta. Tenemos la potencia reactiva, que está en volamperes, la capacitancia necesaria en faradios y la capacitancia necesaria en microfaradios. Conclusiones y recomendaciones. Como conclusión, podemos decir que la recolección de datos mediante cálculos analíticos fue crucial para lograr los objetivos del estudio y obtener resultados precisos en la evaluación de la instalación eléctrica del domicilio. También se propone una mejora en la iluminación del departamento siguiendo los lineamientos establecidos por la norma boliviana NB 777, asegurando el cumplimiento de los reglamentos en nuestra propuesta. El cumplimiento de los aspectos reglamentarios y normativos son esenciales para garantizar la seguridad, calidad y eficiencia de la instalación eléctrica. La implementación de la norma boliviana NB 777 en nuestra propuesta de mejora asegura un entorno eléctrico seguro y confiable para los ocupantes del departamento. Y en resumen, podemos decir que es importante destacar que el cumplimiento de los aspectos reglamentarios y normativos son esenciales para asegurar la seguridad, calidad y eficiencia de la instalación eléctrica. Y para concluir con nuestra presentación, veremos los anexos. Es importante tener en cuenta que las imágenes presentadas son una representación visual del estado actual de la instalación eléctrica del departamento en el momento de la investigación. Estas imágenes nos ayudan a ilustrar y respaldar los hallazgos y propuestas realizadas en este estudio. Muchas gracias por su atención.